Así que en esta mañana el Espíritu de Dios, el soplo de Él para sanar, arrancar todo dolor de nosotros. Así que hemos levantado la voz ahí por eso, a la persona correcta, en el sitio correcto. Quiero hablarte en este día sobre el dolor. Está planeado lo que voy a decirte, pero no estaba planeado nada de lo que ocurrió acá. Eso lo hace el Espíritu de Dios solamente. Y cuando un pueblo se reúne, puede pasarte a ti solo, pero cuando nos reunimos, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Así que en esta mañana Dios ha enviado bendición y vida eterna en este lugar. Los cielos se han abierto para escuchar tu clamor y mi clamor. Así que es una mañana no de dolor, aunque voy a hablarte de dolor. Aunque voy a hablarte de luto, no es una mañana para estar lutado. Y quiero hablarte también de lamento. Lamento. Si vas a las Escrituras, no se habla de luto, se habla de duelo. Pero el duelo y el luto es lo mismo. En nuestra cultura, los que están más aventados en edades, los que nos llevan 50, 60 años delante de nosotros, saben que por muchos años la cultura era de guardar luto. No se ponían radios, televisores, música, y se respetaba también el luto de los vecinos de la cuadra. Y siempre nuestros padres decían: no siempre el televisor tan alto, Paquito, no hagan fiesta porque el vecino perdió un familiar. Y eso en la cultura nuestra se ha ido perdiendo. Es el respeto al dolor ajeno, se ha perdido. Y no vengo a predicarte ni a hablarte hoy para restaurar quizás tendencias que vienen a hacer, y vengo a enseñarte sobre eso. Pero sí vengo a enseñarte qué significa para nosotros los hijos de Dios entrar en un tiempo de duelo, de luto, en medio del dolor. ¿Y cuál es la herramienta para liberarte de él? Así que si vamos a los diccionarios, quiero dejar claro que el duelo o luto, me ayudan los muchachos de multimedia que muy bien lo hacen. Duelo o luto es una profunda y fuerte emoción causada por pérdidas. Puede ser la pérdida de un familiar querido, es el que más conocemos. Es el luto o el momento del duelo que más conocemos, cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un hijo, un padre, abuelo, un familiar cercano. También es una fuerte emoción cuando perdemos también un negocio, dinero, cuando perdemos o estamos pasando o padeciendo alguna crisis de enfermedad. La casa no es igual cuando alguien está enfermo. La casa no se manifiesta y cambia su dinámica cuando alguien está enfermo. Y si está padeciendo una enfermedad terminal, que muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos vivido, también el momento de luto, de duelo. Y el lamento es el clamor, es el llanto, es el sollozo, el suspiro. Es una expresión directa, lo pueden ver ahí, una expresión directa de confianza en Dios. Y algo que pongo específicamente, no es queja,
no es una queja. El lamento no es queja. El lamento es gemido. Es gemido. Así que en los planes de Dios, en su creación, no estaba ni el luto, ni el dolor, ni la tristeza. En los planes de Dios, cuando su creación, cuando Él puso su creación y cuando entregó todo al hombre y el hombre entró en escena, ni el luto, ni el duelo, ni el lamento estaba en sus planes. Pero sí quiero enseñarte que a pesar de no estar en los planes del Señor, fue Dios el primero que manifestó un momento de este tipo de dolor por una pérdida. Quiero que vaya conmigo a Génesis, los que siguen con la palabra, los que tienen su Biblia. Si no, los muchachos de multimedia pueden ayudarnos también. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Veamos qué nos dice las Escrituras y qué nos dice el Señor. Quiero dejarte claro que quien escribe el libro de Génesis es Moisés. A Moisés el Espíritu Santo le revela cómo fueron y sucedieron los acontecimientos de la fundación del mundo. ¿Qué hizo Dios el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto? ¿Y qué pasó el séptimo día? También a Moisés se le revela qué aconteció en todo el Edén y también fuera del Edén, cuando los primeros patriarcas caminaron por las tierras que el Señor les prometió, los primeros seres vivientes. Así que Moisés, escribiendo, el Espíritu de Dios le revela en este pasaje cuando escribe las Escrituras que fue Dios quien primero sufrió la pérdida de algo. Así que aunque no estaba en los planes, como tampoco está en los planes sentir dolor o sufrir, como tampoco está en los planes de nuestra vida o nuestra agenda diaria, no está en los planes de perder una vida, un familiar, un tío, un vecino, perder un negocio, tampoco estaba en los planes de Dios perder un hijo. Así que el primero que sufre dolor, el primero que se lamenta fue Dios. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Veamos cuál fue la lamentación y la manera de expresarse Dios en este contexto. Todos saben que el Señor crea al hombre, le da a su mujer, le entrega todas las cosas, le da mandato, lo bendice, lo fructifica, le da poder, le da autoridad, y constantemente y diariamente tenían una relación de padre e hijo, una relación familiar en todo el ambiente del Edén, en todo el ambiente donde el Señor se paseaba. Dice el versículo 8 que oyeron la voz de Jehová. ¿Quiénes oyeron la voz de Jehová? Adán y Eva. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Te ubico en el contexto. Venía Dios todos los días. En las tardes se paseaba con Adán y Eva. Adán y Eva, hijo mío, ¿qué te ha parecido todo lo que le he entregado? Hijo mío, mira qué sabor tenía el fruto del árbol de mango. Hijo mío, pudiste montar en aquel caballo, mira qué postura. Hijo mío, viste cómo la gallina puso el huevo. Hijo mío, viste el canto de las aves, de los pájaros. Hijo mío, viste cómo florecieron las flores, qué lindas. Hijo mío, hija mía, viste qué diversos los colores. Hijo mío, ¿qué te ha parecido el ambiente? No necesito ni lluvia, no necesito frío ni calor. Estás a una temperatura
agradable y creada para ti. Así que en ese ambiente diario donde el Señor disfrutaba y ellos disfrutaban, Eva tomó del fruto la cual fue tentada por el diablo Satanás, transfigurada en una serpiente. Ella come, el hombre come, ahora sus ojos fueron abiertos, sus sentidos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, se cosieron delantares y se taparon con hojas de higuera, y el Señor en su habitual paseo llega a la presencia. No los encuentra donde mismo lo encontraba, no los escucha como mismo los escuchaba, no los veía como estaba acostumbrado a verlo. ¿Aquí ha pasado algo?, se pregunta el Señor. Y oyendo la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Y más que una pregunta, era una expresión de dolor, porque ¿acaso Dios no sabía lo que ya habían hecho? ¿Acaso Dios ya no conocía lo que había acontecido? Por eso no fue una pregunta para conocer detrás de qué árboles estabas o dónde estabas escondido. Era una pregunta y una expresión del dolor de Dios por lo que había pasado a sus hijos en aquel acontecimiento. Y ahora se para Dios y dice: ¿dónde estás tú, Adán? Así que la primera expresión de dolor la tuvo Dios. Y más adelante, en el versículo 13 del mismo capítulo, versículo 13 del mismo capítulo de Génesis, capítulo 13, al decirle a Adán por qué se había escondido, le dijo a Adán: por culpa de mi mujer que me dio de comer. Y ahora se mira a Dios a la mujer, segunda expresión de dolor, y le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Él sabe que Adán le dio de comer ya, que Eva le dio de comer. ¿Por qué preguntarle qué has hecho? Así que ¿dónde estás tú? ¿Y qué has hecho? Mujer, es la expresión del dolor de Dios por la pérdida de sus hijos. Así que los planes de Dios no estaban. En los planes de Dios no estaban. Viene, es inevitable que llegue el dolor, pero la manera de resolverlo es el lamento. Así que el dolor y el luto pueden expresarse de dos maneras, y quiero verlo contigo. El luto y el dolor pueden expresarse en el silencio, y el lamento puede expresarse en una expresión de confianza. Te lo explico y te lo desmenuzo para que puedas entenderlo. Cuando llega el dolor en nuestras vidas, cuando llega el sufrimiento en nuestra vida, que ya te dije que era inevitable y que no sabemos los caminos por los cuales anda el dolor, llega, simplemente llegó. Cuando llega si nosotros en medio de él nos quedamos en silencio, tú y yo estamos reprimiendo esa emoción. Al reprimir esa emoción, nuestro corazón se está cargando de amargura, de ira, de tristeza, de dolor. Y así que a la hora de llegar a expresarte, la mañana hablaba conmigo y me decía: hace poco perdió un hijo, ese hijo perdió un hijo, y me decía en la mañana, yo creo que me hacían 1000 preguntas, y las preguntas que me hacían todas eran en forma de queja, hasta que el Señor me respondió, hasta que el Espíritu de Dios me respondió.
y me dio una sola respuesta ante tantas preguntas: sigo siendo Dios, aunque haya pasado lo que haya pasado. Así que el dolor reprimido puede convertirse en quejas. El dolor está en el corazón. La queja es una expresión de nuestras palabras, y la abundancia de nuestras palabras es la abundancia de nuestro corazón. Así que cuando reprimes el dolor y el sufrimiento en tu corazón, lo que más abunda en él es eso. Así que lo que más abunda en él es lo que más va a abundar en tus palabras. Y lo que más va a abundar en nuestras palabras en medio de una crisis, en medio de un dolor, será la queja. ¿Cuántos se han quejado en medio de nuestras crisis? ¿Cuántos hemos padecido crisis y lo primero que ha salido de nuestra boca ha sido la queja? Porque del corazón, la abundancia del corazón, hablará nuestra boca. Pero en el caso del lamento, es una expresión de confianza. Y así mismo, como dijo él, no importa tantas preguntas que me he hecho, la respuesta es que Dios sigue siendo Dios. Esa es la primera expresión de confianza, y esa es la manifestación del lamento. Así que la confianza, como la queja es el corazón del lamento, la queja es el corazón del lamento, la confianza es el espíritu del lamento. ¿Cuántos entendieron eso? Los confundí un poco. Jesús, vamos a ver a Jesús. Jesucristo. Ahorita la pastora Daniels presentando el tiempo de la sanidad del milagro, habló de Lázaro, de María, de Marta, de Jesús. Hace algunos días hablé de eso. Lázaro enfermo, María y Marta estaban llorando a Lázaro. Recuerden las escrituras que junto a María y a Lázaro y a Marta también había más gente. Recuerden las escrituras de esa parte. Dice que estaban los amigos, los vecinos que vinieron aquí a consolarlos. Dice que había un lamento, queja, grito, lloro, tristeza en aquella casa. Las hermanas mandaron a buscar a Jesús. Las hermanas mandaron emisarios, mensajeros, cartas, correos, WhatsApp, buscando a Jesús. Pero Jesús no llegaba. Así que Lázaro muere. Aunque para Jesús estaba dormido, para la realidad humana Lázaro muere. Así que llega a esa casa después de tantos días del dolor y el sufrimiento por la enfermedad. Llega también el dolor y el sufrimiento por la pérdida de su hermano. Ahora llega Jesús, y antes de llegar ante la tumba y mandar a remover la piedra, las hermanas se refieren a Jesús en modo de queja. No llegaste, tenía que haber llegado cuando te mandamos a buscar, perdiste mucho tiempo. Creemos que lo más importante era Lázaro, no las otras ciudades, porque siempre en medio del dolor creemos que el dolor mayor es de nosotros. Así que en medio de ese dolor, las hermanas no tiraron a hacer otra cosa que quejarse. En medio de esa tristeza, las hermanas no hicieron otra cosa que reclamar. Pero ahora se para Jesús delante de la tumba de su amigo y suelta una lágrima. La Biblia dice: Jesús lloró. Y viene a ser el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ahora ese llanto era parte del luto, porque en el luto, en el duelo, se llora.
dicho ustedes mismos que cuando se pierde la vida de alguien, de los familiares, el que no llora es el más peligroso, a que le pueda subir la presión, a que le pueda dar un infarto, un derrame cerebral. Nos preocupa porque no sabemos qué reacción puede haber después que nos retiramos en la tumba. No lo hemos dicho, no se ubica en ese momento. Ahora llega Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro y dice la Escritura, y son testigos los que estaban, que Jesús lloró. Así que el llanto es parte del luto, del duelo. Pero Jesús, en medio del llanto, nunca dijo Jesús murió, Lázaro murió. Quiero que entiendas esto. Jesús nunca mencionó la muerte, ni la agonía de la muerte, ni la tristeza de la muerte en medio de ese proceso. En medio de ese proceso Jesús lloró simplemente y dijo estas palabras. No emitió una queja. Jesús dijo estas palabras simplemente. Lo estoy haciendo, Señor, para glorificarte a ti. Así que llanto más que por dolor, más que unirse a un ambiente de tristeza. Jesús estaba diciendo, en medio de esta tristeza, en medio de este dolor, yo derramo mis lágrimas para hacerte conocer que siento por esa persona que está dentro. Pero mi confianza no está en los reclamos de las hermanas de Lázaro. Mi confianza no está en la consolación de los hombres que por tantos días estuvieron acompañándolas a ella. Mi confianza está en que si estoy parado aquí y tú lo dijiste, Él resucitará. Si se lo vas a dar, dáselo a Él, porque mi confianza se la entrego a Él. Hay muchos más pasajes en las Escrituras que hablan de dolor, que hablan de sufrimiento. Si vamos al libro de Nehemías, copero del rey, en el mismo capítulo 1, versículo 9, dice Nehemías que escuchó por la boca de sus hermanos noticias de cómo estaba Jerusalén, destruida, muros caídos. Y mire la expresión de Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Cuando oía estas palabras, las palabras del dolor, las palabras de cuánto estaba pasando en Jerusalén, dice Nehemías que se sentó, perdió la fuerza. En medio de la tristeza y el dolor, uno pierde la fuerza. Me senté y lloré. ¿Qué dice la palabra? Nehemías capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice Nehemías? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y luego entonces ayunó, oró delante del Señor. Así que Nehemías lloró, estaba triste. Vemos otro ejemplo más de las Escrituras. Jeremías. De hecho, Jeremías escribe un libro, se llama Lamentaciones. ¿Qué ejemplo más aplicado a nuestro contexto? Nehemías, ¿de qué se lamentaba? Nehemías tenía dolor por ver a su pueblo como aborrecía a Dios. Nehemías tenía dolor y sufría. Y a pesar de tantos profetas hablándole al pueblo de Israel, el pueblo de Israel seguía adorando imágenes, ídolos, y habían perdido toda confianza en Jehová, en su Dios. Ahora Nehemías, en medio de ese dolor, capítulo 17, Jeremías, libro de Jeremías, versículo 16, muy peligroso en medio del dolor, hablar
Repite conmigo, peligroso. Repite conmigo, muy peligroso. En medio del dolor, en medio de la tristeza, hablar. No lo dijeron muy bien. Muy peligroso. En medio de la tristeza, en medio del dolor, hablar. ¿Se puede hablar? Claro que se puede hablar. Pero hay que tener cuidado que hablas. Capítulo de Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 16. Mas yo he ido. ¿Dónde fue Jeremías? Dice, he ido en pos de ti. Jeremías no fue en pos de los gobernantes de Israel. Jeremías no fue en pos de otros hombres naturales o carnales. Jeremías primero fue en pos del Señor. Jeremías sufría. Jeremías tenía dolor. Pero dice, mas yo he ido en pos de ti. No, dice. No para incitarte al castigo. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte al castigo. No paguéis mal por mal. Y quiero que mientras predico esta mañana, tú puedas ubicarte en un contexto familiar, en un contexto personal y en un contexto social en una nación que hoy está sufriendo también y está triste. En medio de tu dolor puedes estar sufriendo, tener esa emoción por la pérdida de algo familiar, algo que te toca la fibra. Pero también esta nación está triste por lo que está padeciendo la propia nación. Así que en medio de este contexto dice Jeremías, yo no voy a ti, Señor, para incitarte que envíe fuego del cielo, para incitarte que mates al presidente. Ya, para hablar más claro, yo no voy a ti, Señor, para incitarte la muerte de nadie. Yo no voy a ti, Señor, para incitarte, escuche esto, que ponga una bomba en tal lugar. No voy a ti, Jeremías, Dios mío. Jeremías decía, no voy a ti para incitarte castigo alguno, ni deseé día de calamidad. Palabra profética para Jehová Sama. Tus palabras al Señor no pueden ser para incitar a nuestro Dios a juicio, a castigo ni a calamidad. Dice Jeremías, tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Así que todo lo que dijo Jeremías, sea de dolor no, sea en forma de quejo de lamento, Jeremías lo hizo delante del Señor. Así que la instrucción en esta mañana para ti, pueblo, es que cada vez que te sientas adolorido en medio de esta crisis, vayas siempre delante del Señor y puedes expresarle todos tus anhelos, tus deseos, tus sentimientos. Así que el hombre siempre ha tenido necesidad de expresarse. Así que mi manera de expresarme tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el lamento es la voluntad de Dios, porque es una expresión de confianza. Es poner mi dolor en el lugar correcto y es expresar mis frustraciones en la persona donde vendrá mi socorro y donde vendrá mi consuelo. Decía Jesús, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Jesús está loco. Decir que bienaventurados, dichosos los que lloran, a los oídos humanos y al entendimiento humano es tremenda locura. Dichosos los que lloran, porque también Jesús decía, porque ellos serán consolados. Así que si tú derramas una lágrima, eres dichoso, porque también vendrá sobre ti el consuelo. Vendrá sobre ti el consuelo, y ese consuelo viene de Dios.
ese consuelo tiene el Señor. Quiero ponerte dos ejemplos para que puedas entenderlo o completar lo que puedas completar y entenderlo esta mañana. Vamos a ver el dolor de una madre ahora. El dolor de una madre. ¿Cuántas madres hay acá? Otras se quedaron así con las manos. ¿Cuántas madres hay acá? Qué lindo. Mira cuántas madres hay acá. Hoy no es el día de las madres. Por eso te bendigo, madre. Te bendigo el fruto de tu vientre. Porque siempre estamos atados a estos días de las madres. No yo canciones como para mí me gusta estructura. Te bendigo, mujer, que has cargado en tu vientre el fruto de tu hijo. Te bendigo, te bendigo. Tus hijos, ese dolor que tienes ahora por tus hijos, por tus nietos que están perdidos en el mundo. Yo declaro ahora rompimiento total ahora. Ahora el Señor está contestando tu clamor, tus oraciones. El Señor está respondiendo a tu gemido, a tu ruego, tu llanto, tus lágrimas no han sido en vano. Madre que estás aquí y cargaste por 9 meses la criatura y está viva hoy, el Señor no te lo quitó porque aún tiene propósito con Él. Y aún los que están en Cristo verás grandes cosas con ellos. Madre que estás aquí, yo cancelo ahora mismo toda tristeza, dolor que han tenido sobre ellos por estos años y te bendigo. Tendrás que toda preocupación que has tenido todos estos días, todos estos años de qué llevarás a la mesa, cómo alimentarás a tus hijos. Yo declaro que no faltará en tu casa comida, no faltará en tu casa alimento para proveer a los tuyos, para alimentar a tus pequeños. No faltará en tu casa. En el nombre de Jesús. El dolor de una madre, quiero verlo contigo. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 2. Vamos a ver cómo el Señor responde al clamor de una madre, al lamento de una madre. Veamos esto. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1 y 2. Este es el contexto de la historia. Voy a parafrasearte para adelantar. Está tan linda esta historia. Reinado de David. Aquí todos, los que están al fondo, están aquí. Los que están al fondo, están acá. Los que están por esta banda, por allá, bien. Reinado de David. Reinado de David. 3 años de hambre. El hambre producida por qué? En ese tiempo, por la falta de lluvia. No por la gestión de un gobernante, sino por la falta y escasez de lluvia. Y el contexto de la historia te lo voy a ubicar que es eso. 3 años de hambre en la tierra de Israel. David, un hombre entendido, va delante del Señor a preguntarle a Dios por tal hambre en la tierra. El Señor le responde. Y el Señor le dice: David, esta hambre es porque el rey Saúl, el primer rey de Israel, tu antecesor, violentó un pacto que hizo Josué 300 años o más de 300 años antes de reinar Saúl. Josué hizo un pacto en mi nombre que Saúl violentó. ¿Cuál pacto era este? El pacto que hizo con aquel pueblo amorreo, aquel pueblo pagano, que se presentó un día delante de Josué, de todos los principales de Israel, y vino con ropas harapientas, comida vieja, rostro paliducho, y le dijeron: nosotros somos pueblo y hemos venido a refugiarnos delante de ti, porque no somos pueblo de la tierra de los cananeos, pero sabemos y hemos conocido del poder de nuestro Dios. Hemos venido a refugiarnos, a que nos proteja. Así que ellos fueron engañados, y los principales de Israel, comandados por Josué, hicieron un pacto
no en nombre de Josué, ni en nombre de los príncipes de Israel. Hicieron un pacto en el nombre de Dios. Así que Dios es un Dios de honor. Y más de 300 años después, por celo, por envidia, Saúl, en medio de una guerra, mata a los gabonitas. Recuerden que el pacto era no matarlos, era protegerlos, aunque lo habían engañado. Pero como el pacto fue en nombre de Dios, y Dios es un hombre de honor, un Dios de honor, ese pacto, aunque haya sido por mentira, no podía romperse. Más de 300 años de Saúl, por todo lo que te dije que sentía, mata a los gabonitas. Y pasaron los años, ahora en el reinado de David, nada que ver con el reinado de Saúl, nada que ver los tiempos, nada que ver la forma de gobernar. Ahora vienen las consecuencias de la violación de ese pacto. A alguien le ubica este tiempo y este contexto de esta nación, esta historia. Consulta, decirle a Dios, consulta David a Dios, y Dios le da la explicación. David va con los gabonitas. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Para poder restaurar el honor que se rompió. El honor de nuestro Dios se rompió. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Los gabonitas le dijeron: danos de la realeza, de los descendientes de Saúl, danos 7 hijos. Y David dice: no hay problema, aunque no es fácil, no hay problema. Tomó 7 de los hijos, menos a Mefiboset, porque ya le había hecho pacto con el padre de Mefiboset. Y si se lo entrega a los gabonitas, a Mefiboset, entonces entraría en conflicto, el mismo conflicto que estaba saliendo. Ahora toma 7 hijos, 2 hijos de Rispa, que a veces este nombre, el nombre de esta mujer, 2 hijos de la concubina de Saúl, llamada Rispa, y toma 5 hijos de los hijos de Mical. Se lo entrega a los gabonitas y los gabonitas los ahorcan. Qué injusto es Dios. Pero ellos fueron los que violaron el pacto. Así que ahora, una vez ahorcados, ¿qué era lo que estaba padeciendo Israel? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Por qué todo esto? Estaba padeciendo hambre, estaba padeciendo sequía. Una vez, lo que se supone que pase es que una vez que los 7 son ahorcados, ¿empieza qué? Digamos, ¿empieza qué? Así que los 7 fueron ahorcados y no llovió. No llovió. Así que vino la madre Rispa, la madre de los hijos de Saúl, y tiene un velo. Porque espérense, fueron golpeados y fueron dejados ahí. No es que fueron tomados, vamos a limpiarlo, fueron dejados ahí. Ahora llega esta mujer. Por eso es tan poderoso el lamento de una mujer, el lamento de una madre. Ahora llega esta mujer, tiene un manto en el piso, sobre una peña, y dice que desde el principio de la siega hasta que llovió, la mujer estuvo cuidando los cuerpos de los 7 hermanos, de los 7 hijos de Saúl. ¿Los cuidó de qué? De que las aves de rapiña no vinieran a comerse, de que los cuervos no vinieran a comerse, de que las fieras del campo no vinieran a comerse. Y esta mujer los cuidó, los cuidó y los cuidó. Recuerdo hace 13 años, en una sala de terapia intensiva, recién convertido, ¿no? Mientras preparaba la palabra, a través de mi esposa
el Señor traiga memoria esto que hicimos hace más de 13 años en una sala de terapia intensiva con un bebé de 2 meses, deshidratado totalmente, suero, 4 sueros puestos, 2 en sus piecitos, 1 en cada piecito, 1 en cada mano, para poder sacarlo del estado de shock que estaba, en un cunerito con un equipo que da calor y lo mantiene preservado 2 meses. Un niño que lloraba todas las noches, no paraba de llorar. Sus catitas eran agua como mismo se orinaba. 2 padres desesperados, una abuela desesperada, una familia en tristeza. En una sala de terapia intensiva, mi esposa adentro, yo en un pasillito pequeñito, me dejaban estar a mí solamente. La gracia de Dios, no sé por qué, con una mochila de esa militar, parecía las militares, puesta en la entrada de la sala. Yo me sentaba, con mis dolores de cadera mucho tiempo podía estar, me arrodillaba y mi cabeza era puesta sobre la mochila, lloraba yo. Y la gente pasaba, me miraba, está loco. Me levantaba y me dijo, un día pudo salir mi esposa del lugar y llegamos a la casa. Mi esposa me dijo, siento hacer esto, me tomó un paño en su mano. Ella tomó un paño en su mano y dijo, ese hijo mío es mi ofrenda al Señor. Yo no quise tener a mí. Yo siempre me pago. Me pongo un pañal en tu mano y yo voy a tomar un vino. Y ella dijo, ahora vamos a sacudir a los aires, porque las sal de papillo no van a comer a mi hijo. Los gusanos no se van a comer a mi hijo. Y comenzó a batir sus manos y yo dije, órame, uno está loca, que es madre y lo parió, a batir mis manos también. Y en medio de eso, eso sabía que iba a pasar. Así que venimos preparados. Cuando llegamos al hospital, le doy la gloria a Dios, el diagnóstico había cambiado. El diagnóstico había cambiado. Pero el poder de la madre. Claro, ahora yo me uno a él. Así que te cuento esta historia, porque en ese momento no sabía por qué lo hacíamos. Pero al pasar los años y al crecer nuestra relación con el Señor, que es lo que debe pasar con todos, nosotros tenemos que saber a dónde deben ir dirigidos nuestras palabras. Así que Rispa, esta madre, toma un paño y lo posiciona en la tierra. Dice que por semanas y meses ella cuidó el estado de sus hijos, que aunque muertos ya, no quería que las fieras del campo, ni las bestias, ni los cuervos, ni las tiñosas se comieran pedazos de ellos. Así que eso que hizo ella movió a una nación entera y movió al rey David y dijo, a oído de lo que estaba pasando, el ajeno, porque pensó David que entregando a los gabonitas, a los 7 hijos, había resuelto el problema. Pero el cielo puede hablar, pero cuando el cielo habla, necesitamos ver respuesta en la tierra. Así que mientras el cielo no habla,
La tierra no tiene respuesta. Así que si la tierra no tiene respuesta, tú tienes que seguir hablando al cielo. Así que David pensó que después de hablar al cielo, que el cielo le habló, por hacer lo que el cielo le dijo, ya iba a llover. Pues no. David se enteró de lo que había pasado y de lo que estaba pasando. Y dice que trajo memoria que los restos de Saúl, los restos de Jonatán, no se le habían dado sepultura con honor. Los restos de Saúl y los restos del hijo de su amigo Jonatán no se le había dado sepultura con honor. Y tomó aquellos restos de Saúl y de Jonatán, los unió a los 7 hijos. Mírenme acá. Tomó a los 7 hijos junto con los 2, el abuelo de los padres, y dice que le dio una sepultura con honor en las tierras de su descendiente. Sí. Así que así que David hizo todo aquello. Y una vez que pasó esto, quiero que entiendas que todo pasó a causa del lamento de una mujer. Quiero que entiendas que la mujer no fue delante del rey David a quejarse y decirle: ¿por qué mataste a mis hijos? Déjame decirte que la mujer nunca se ha escrito en la Biblia, en los estudios dicen que jamás levantó una voz contra el Señor ni juzgó a Dios. Nunca. No está escrito, no hay testigos que digan que la mujer levantó una voz para juzgar a Dios ni quejarse ante Dios. Simplemente lo hizo. Y dice que después de eso David se movió para restaurar el honor de Israel. Dice que después de aquello, la tierra recibió la lluvia temprana de aquella época. Alguien puede glorificar a Dios por eso. Alguien puede decirle a Dios por el poder de la mente de la madre. Habrá mujeres en este lugar que glorifiquen a Dios. Porque si pensaste que tus palabras no eran escuchadas, tus palabras son bien oídas en el cielo. Aleluya. Así que el lamento de una madre despierta y hace que el Señor envíe respuesta. Veamos este siguiente ejemplo. Dice Jueces capítulo 2, antes del nuevo ejemplo. Jueces capítulo 2, versículo 18. Dice: cuando Jehová les levantaba jueces, una vez que la tierra fue adquirida por Israel, posicionada, conquistada, Dios comenzó a trabajar con jueces, un tipo de gobernante. Dice la palabra que cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Están conmigo ahí? Dice la palabra: pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto.
El pueblo de Israel, 400 años en Egipto, esclavo. En medio de esa esclavitud, el pueblo de Israel comenzó a sufrir producto a aquellos que le oprimían, aquellos que le esclavizaban. Así que Dios, en su plan de poder rescatar a su nación, movió todas las fichas. Y un día Moisés en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, ve algo extraordinario que está sucediendo en una zarza encendida. Al acercarse la voz de Dios y le dice a Moisés: eres tú el escogido por mí para liberar a mi pueblo. Así que entran en un debate y le da las causas por las cuales él lo escoge. Y le dice en el versículo 7: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse. Así que busqué y dije: ¿por qué quejarse? Cuando busqué, vi que lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era gemir, lamentarse. Quiero hacer un paréntesis y enseñarte algo que nos va a ayudar a entenderlo por completo. Una queja, como te dije al principio, son palabras emitidas por una emoción. ¿Hasta aquí cuánto entendieron esa parte? Una queja son palabras emitidas por una emoción que hemos reprimido. Pero un lamento es un gemido, es un sollozo, un suspiro que habla más que palabras. Así que Dios le dice a Moisés: los he oído gemir, los he oído lamentarse por causa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufre Dios. Porque Dios sabe muy bien por qué sufre. Porque recuerden que Dios en el principio sufrió por la pérdida de su hijo. Así que Israel es su hija, Israel es su nación. Así que lo que le hacen a sus hijos, él también le duele. Por eso he bajado. Dios mío, Dios ha bajado. Dios puede bajar a escuchar el lamento de esta nación. Dios puede bajar a escuchar el lamento de esta tierra. Así que esto no es solamente para ese tiempo, es para este contexto. Hoy más que nunca Dios está vivo y es real. Dios, por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y voy a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Y es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Dice el versículo 9: mira, Moisés, he escuchado las quejas y busqué nuevamente. Y esa palabra traducida le ponen queja, pero es: he escuchado el clamor. Y otra vez dice: y he escuchado el gemido de los israelitas. Y he visto también que los egipcios lo maltratan mucho. Así que nuestra queja, por nuestras palabras, puede ser que no sea tan escuchada en los cielos, pero nuestro clamor, nuestro gemido y nuestro lamento sí mueve a misericordia al Señor. Así que el gemido, así que
este sollozo de Israel por el sufrimiento de la esclavitud hablaba más que las palabras. Así que lo que Dios lo movió a misericordia no fue las palabras de un pueblo que se quejaba, era el lamento de un espíritu, de una nación que clamaba: Padre, que clamaba: libérame, que clamaba: rescátame, que clamaba: encuéntrame, que clamaba: aquí estoy, que clamaba: estoy sufriendo, que clamaba: ¿hasta cuándo? Aquí estoy, Señor. Y ahora, lo más extraordinario, mira que la manera en que se le reveló a Moisés ahora viene a ser diferente a la manera que se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo? Le dice Dios a Moisés: cuando te presentes, dile que yo soy Jehová. Hasta ese momento Dios nunca había dicho su nombre. Dios había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob: yo soy Dios omnipotente. Pero a ti te me revelo diferente, Moisés. Lo que está hablando hoy a esta nación, a este pueblo que vos amas, es que la manera de actuar de Dios no es como un Dios cualquiera. Yo no sé si tú atrapas lo que te quiero decir en esta mañana. La manera en que se le reveló a otro puede ser Dios. Y pueden haber muchos nombres de Dios. Y pueden haber muchos nombres de dioses. Pero la manera en que Dios quiere que le conozcamos hoy no es como un tal Dios. Es como Jehová. Jehová de los ejércitos, el que libera. Jehová Rafa, el que sana. Jehová Jireh, el que provee. Jehová. Así que a Moisés le dijo: yo te me revelo a ti diferente. Ve y dile a tu pueblo cuando te pregunte que quien te envió no fue el Dios de Abraham, no fue de la misma manera que yo me le revelé a ellos. Ahora yo me estoy revelando de otra manera. Ahora yo me estoy revelando de una manera de misericordia, porque no me importaron las palabras de queja, ahora me importa su gemido. No me importan las palabras por las cuales tantos años se quejaron. Ahora yo me le revelo como un Dios de misericordia, porque yo conozco el dolor por el cual están pasando. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Cómo logro yo conectarme de esta manera? ¿Cómo logro yo impactar? Si en medio de ese momento, cuando es inevitable que llegue el sufrimiento, lo que tengo deseo es callarme la boca y no mirar a nadie. ¿Cómo lo hago, pastor? Si en medio de esa amargura que crece dentro de mí, de ese sufrimiento, ese estado emocional en cual caigo, que desfallezco, ¿cómo lo hago? Si lo que tengo deseo es que todo aquel que se me pare delante, es decirle: vete delante de mí, y decirle cualquier barbaridad. ¿Cómo lo hago? Tampoco tengo la respuesta, pero hay alguien que sí tiene la respuesta. Yo te estoy compartiendo esta palabra porque lo he vivido, pero quizás por las veces que he vivido no clasifico tampoco. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Cierro con este último. Este sí nos va a enseñar de qué manera lo hace y cómo le funciona. Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que el Espíritu conoce nuestra debilidad. El Espíritu conoce nuestra tristeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí viene el fundamento de por qué las palabras a veces no funcionan. Porque no sabemos orar como es debido.
Pero el Espíritu mismo, el Espíritu que sí sabe del sufrimiento, porque es el Espíritu de Dios, ruega a Dios por nosotros, no con palabras, ruega con gemidos, ruega con gemidos.